Bienvenido a Historias Bajo Cero. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre. Quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse en uno, porque si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Estas palabras de Friedrich Nietzsche resuenan con una intensidad inquietante cuando se habla de Robert Ressler, un hombre cuya vida estuvo marcada por la lucha contra los más oscuros y peligrosos criminales de la humanidad. ¿Qué sucede cuando quien busca comprender la oscuridad empieza a ver la sombra en su propio reflejo? Este es el viaje de Robert Ressler, el pionero que no solo cambió la criminología, sino que desafió las fronteras de la moralidad humana. Acompáñame a explorar la vida de un hombre que para entender a los monstruos tuvo que enfrentarse a sus propios temores. Este es el legado de Robert Ressler, el hombre que se adentró en la mente de los asesinos más notorios para desenmascarar lo inimaginable. Antes de convertirse en una figura clave en el FBI y pionero en la elaboración de perfiles criminales, Robert Ressler era un niño curioso creciendo en las calles de Chicago durante la década de 1940. Robert Kenneth Ressler nació el 21 de febrero de 1937 en Chicago, Illinois. Creció en el seno de una familia de clase media durante una época marcada por la posguerra y los cambios sociales en Estados Unidos. Su padre era un veterano de guerra que trabajaba como ilustrador comercial, mientras que su madre se dedicaba al hogar. En esa mezcla de disciplina, creatividad y vida suburbana, Robert pasó su infancia, observando el mundo con una mirada distinta. Desde pequeño, Robert fue un niño curioso, reservado pero muy observador. Leía con voracidad, especialmente temas que escapaban de lo común, crímenes, psicología y comportamiento humano en general. En 1946, cuando Robert tenía 9 años, la ciudad fue sacudida por una serie de asesinatos brutales que sembraron el miedo en la comunidad. El responsable sería conocido como el asesino del labial. El caso más impactante fue el de Suzanne Degnan, una niña de 6 años que fue secuestrada y asesinada en enero de ese año. La brutalidad del crimen y la proximidad a su propio vecindario dejaron una marca indeleble en el joven Robert. Estos eventos despertaron en Robert una profunda fascinación por entender la mente de aquellos que podían cometer actos tan atroces. Se preguntaba qué impulsaba a una persona a matar y cómo se podía detener a tales individuos. Curiosamente, en su mismo vecindario vivía otro niño que, años después, se convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos, John Wayne Gacy. Robert y John compartieron actividades en los Boy Scouts sin imaginar el oscuro camino que Gacy tomaría en el futuro. Estas experiencias en su infancia, desde la exposición a crímenes que sacudieron su comunidad hasta su interacción con individuos que más tarde serían reconocidos por sus actos criminales, sembraron en Robert Ressler la semilla de una carrera dedicada a desentrañar los misterios de la mente criminal. Lo que comenzó como una curiosidad infantil se transformaría en una misión de vida: comprender y detener a los monstruos que se esconden entre nosotros. Sabía que para entender el mal, primero debía estudiar a fondo la mente humana. Al graduarse de la secundaria se inscribió en la Roosevelt University, en su natal Chicago. Allí comenzó su formación en psicología, una disciplina que, en aquellos años, apenas comenzaba a entrelazarse con el estudio del crimen. A mediados del siglo XX, la criminología todavía se centraba más en lo físico que en lo mental: pruebas balísticas, huellas dactilares, escenas del crimen. Pero Ressler ya intuía que el verdadero campo de batalla estaba en el cerebro. Tras completar sus estudios en Roosevelt, Ressler continuó su formación académica. Más adelante obtendría una maestría en Administración de Justicia Penal por la Michigan State University, perfilando su enfoque hacia una visión más estructurada del crimen y la ley. Fue en esos años cuando empezó a trazar una línea entre el conocimiento académico y su aplicación real. Pero antes de entrar al mundo del FBI, Robert tendría que enfrentarse a otro tipo de orden y estructura, la del Ejército de los Estados Unidos, donde alcanzó el rango de teniente coronel. Su tiempo en las Fuerzas Armadas no fue un simple paréntesis en su carrera, fue un entrenamiento mental, físico y estructural que definiría su estilo como investigador. Durante su servicio, Ressler fue asignado a la Policía Militar y al Cuerpo de Inteligencia Criminal del Ejército, donde comenzó a trabajar directamente en casos reales.
Aquí, la disciplina militar se mezclaba con sus conocimientos psicológicos y el crimen dejaba de ser teoría. Fue en este entorno donde por primera vez se enfrentó a la psicología del infractor desde una perspectiva práctica: interrogatorios, perfiles, evaluación de comportamientos sospechosos. El campo se convertía en aula, y él en un estudiante incansable del mal. Al terminar su servicio activo, Robert Ressler no regresó simplemente a la vida civil. Llevaba consigo herramientas, lecciones y una determinación férrea. Ahora estaba listo para dar el siguiente paso: ingresar en la agencia que en ese momento era la vanguardia en la lucha contra el crimen, el Federal Bureau of Investigation. Lo que no sabía era que su destino no era simplemente atrapar asesinos, sino comprenderlos. A finales de los años 60, era un tiempo en que los asesinos en serie aún eran vistos como rarezas inconexas. Ressler llegó con una idea revolucionaria: el crimen violento tenía patrones, y esos patrones podían ser leídos. Comenzó trabajando como agente especial, enfrentando todo tipo de casos, pero con el tiempo, su fascinación por los asesinos que mataban sin motivos aparentes lo llevó a cuestionar los métodos tradicionales de investigación. Ressler se preguntaba, ¿por qué la policía siempre llegaba tarde? ¿Por qué se investigaban los crímenes después de cometerse, pero no se intentaba predecirlos? Ressler creía que había una manera de adelantarse, de entender al asesino antes de que volviera a actuar. Hay personas en este mundo que son malvadas, no por cómo fueron criadas ni por lo que sufrieron, sino porque simplemente así son. Fue así como, junto a colegas como John Douglas y la doctora en psicología Ann Burgess, comenzó a construir lo que más tarde sería conocido como la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, en la sede de Quantico, Virginia. La idea era simple pero radical: estudiar a los asesinos más peligrosos del país directamente, cara a cara, y extraer patrones, motivaciones, traumas, cualquier cosa que ayudara a anticipar el próximo crimen. Así nació la base de datos de perfiles criminales del FBI. Años antes de que existieran términos como psicópata funcional o asesino organizado, Ressler y su equipo ya estaban trazando líneas invisibles entre víctimas, escenas y asesinos. Estudiamos a los asesinos para comprenderlos, no para justificarlos. Fue también durante esta etapa que Robert acuñó un término que marcaría la historia de la criminología moderna: serial killer, asesino en serie. No eran monstruos sobrenaturales, no eran locos aleatorios, eran humanos, con patrones, y por primera vez alguien los estaba escuchando. Los asesinos no son monstruos, son hombres, y eso es lo más aterrador de todo. A inicios de los años 70, Robert Ressler y su equipo iniciaron una misión sin precedentes: entrevistar cara a cara a los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos. Uno de los primeros en acceder fue Edmund Kemper, el asesino de colegialas, quien asesinó brutalmente a su madre y a varias estudiantes universitarias. Con una inteligencia por encima del promedio y una actitud cooperativa, Kemper fue clave para los estudios iniciales. Si te interesa este caso, puedes encontrarlo en este canal como Ed Kemper en la boca del ogro. Kemper hablaba con frialdad y lucidez sobre sus crímenes. Explicaba cómo sentía que al asesinar tomaba el control que su madre le había negado toda su vida. Uno de los detalles más perturbadores fue que, después de asesinarla, le arrancó las cuerdas vocales y las arrojó al triturador de basura. Violé su cabeza cortada y finalmente le aplasté la cara. Puse su lengua y laringe en el triturador de basura. Sin embargo, el triturador de basura no pudo romper las duras cuerdas vocales y arrojó el pañuelo con los trozos nuevamente al fregadero. Eso parecía lo más apropiado para ella, por lo mucho que me gritó y me maldijo durante tantos años. Uno de los momentos más escalofriantes con Kemper fue cuando Ressler, solo en la celda con él, se dio cuenta que el guardia no estaba y solo había una pequeña mesa entre los dos hombres. Kemper, con más de 2 metros de altura y 110 kilogramos, le dijo: ¿Sabes que podría matarte ahora mismo antes de que alguien llegue? Ressler mantuvo la calma. Sabía que mostrar miedo sería darle el control. Al final, Kemper solo sonrió y siguió hablando. Pero Kemper no fue el único. Ressler entrevistó a más de 30 asesinos en serie, entre ellos
Richard Speck, quien mató a 8 estudiantes de enfermería en una sola noche. Ressler lo describió como egocéntrico, narcisista y completamente desconectado de la empatía. Jerry Brudos, quien guardaba los zapatos y ropa interior de sus víctimas y tenía una obsesión con los pies femeninos. Monte Riesel, un asesino de mujeres que durante su entrevista mostró más interés en la metodología de los asesinatos que en sus víctimas. John Wayne Gacy, quien era un conocido de la infancia de Ressler. A pesar de que se habían encontrado 29 cuerpos bajo su casa y varios más en un río cercano, Gacy nunca admitió haber asesinado a nadie. Alegaba haber sido incriminado. Decía frases como: "Yo soy la verdadera víctima aquí". La entrevista fue clave para Ressler, no solo por lo que Gacy dijo, sino por cómo lo dijo: frío, manipulador, encantador, un hombre con dos caras. Con su ayuda, sin quererlo, Gacy se convirtió en uno de los pilares para construir el perfil del asesino organizado, metódico, funcional en la sociedad y absolutamente letal en secreto. También tuvo la oportunidad de entrevistar a Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. A diferencia de asesinos como Gacy, Dahmer no negó sus crímenes. Admitió cada uno con frialdad, pero sin arrogancia. Según Ressler, Dahmer tenía una actitud casi de resignación, diciendo: "Sé que estoy enfermo, no intento justificar lo que hice". Esta honestidad ayudó a los expertos a comprender mejor las motivaciones de un asesino sexual caníbal, algo inédito hasta entonces. Ressler lo clasificó como un asesino desorganizado con patrones obsesivos. Aunque Dahmer podía planear sus acciones, la mayoría de sus crímenes eran impulsivos, cometidos bajo el influjo del alcohol o el deseo de control emocional y físico total sobre sus víctimas. Ressler lo describió con un deseo de tener compañía eterna que no lo abandonara. Esto desconcertó a Ressler. Dahmer no era narcisista, ni manipulador, ni carismático, como otros asesinos seriales entrevistados. Era tímido, retraído y lleno de culpa. Incluso expresó empatía por las familias de las víctimas y dijo: "No quiero salir jamás de la cárcel. Me mataría si pudiera". Ressler concluyó que Dahmer no mataba por placer sádico, sino para evitar el abandono. Muchas de sus víctimas eran personas que quería mantener cerca de forma enfermiza, incluso tras la muerte. Gracias a estas entrevistas, Ressler y su equipo comenzaron a construir perfiles criminales con base en patrones conductuales, el nivel de organización, la firma del crimen, los rituales y algo más, la escalada. Muchos de estos asesinos no comenzaban matando, robaban, espiaban, acosaban y luego cruzaban la línea. Para entender el mal, Robert Ressler sabía que debía observarlo de frente, pero había un asesino cuya frialdad, inteligencia y cinismo lo colocaban en otra categoría: Theodore Robert Bundy. Ted Bundy no era el típico asesino en serie. Carismático, educado, incluso encantador, Bundy rompía con el estereotipo del criminal psicópata. Pero detrás de esa sonrisa se escondía un monstruo que confesó haber matado a más de 30 mujeres en 7 estados, aunque se sospecha que fueron muchas más. Ressler se encontró con Bundy mientras este se encontraba en el corredor de la muerte, en Florida. El FBI buscaba entender mejor los patrones de los asesinos seriales activos. ¿Y quién mejor para ofrecer ese conocimiento que uno de los más notorios depredadores de la historia? Yo no soy un animal, solo soy una persona, con gustos distintos. Durante las entrevistas, Bundy no hablaba de sí mismo directamente, pero Ressler y su colega John Douglas sabían cómo hacer que lo hiciera. Lo hacían opinar sobre otros asesinos seriales. Así, Bundy ofrecía análisis detallados, que en realidad eran confesiones disfrazadas. Uno de los momentos más siniestros fue cuando Bundy analizó el caso del Green River Killer. Sus observaciones fueron tan precisas que ayudaron indirectamente a perfilar a Gary Ridgway, años antes de que fuera capturado. Ressler dijo de Bundy que era un manipulador maestro, alguien que no solo mataba, sino que disfrutaba del poder de controlar la narrativa, incluso cuando estaba tras las rejas. Bundy entendía perfectamente el juego psicológico, lo jugaba incluso con nosotros. Y por eso aprendimos tanto de él.
Para Ressler, cada minuto con Bundy era una mezcla de fascinación y horror, porque sabía que estaba frente a un espejo retorcido, uno que mostraba lo que podía ocultarse tras una cara amable, una sonrisa o una conversación educada. Pero el verdadero dilema para Ressler llegó en un punto de la entrevista. Mientras escuchaba a Bundy hablar sobre sus crímenes, el agente comenzó a cuestionarse. ¿Quién estaba realmente controlando la conversación? ¿Era él quien dirigía la entrevista? ¿O era Bundy, con su astucia, quien lo estaba manipulando también a él? Hubo momentos en los que me sentí perdido. Pensé que yo estaba tomando las riendas, pero al mismo tiempo me pregunté, ¿estoy siendo manipulado? Bundy era un experto en controlar la conversación y no sabía si yo era parte de su juego. Bundy, consciente de su poder sobre aquellos que lo entrevistaban, disfrutaba de ese control. Sabía que sus respuestas, cuidadosamente seleccionadas, podían alimentar la curiosidad del FBI, mientras ocultaba los detalles más oscuros de su psicopatía. Pero para Ressler, cada minuto con Bundy representaba una lección invaluable, no solo sobre los métodos de investigación, sino también sobre la naturaleza de los psicópatas. Bundy no solo mataba, también manipulaba, engañaba y jugaba con las mentes de quienes lo rodeaban. Gracias a sus entrevistas con algunos de los asesinos más infames de la historia, Ressler fundó un campo completamente nuevo, el análisis de la conducta criminal. Bajo su liderazgo, el FBI desarrolló el perfil criminal, una herramienta que transformó la investigación de crímenes violentos. Los criminales que estudiamos son los que nos enseñan más sobre nosotros mismos. El modelo de clasificación creado por Ressler y su equipo permitió a los investigadores no solo resolver crímenes, sino anticipar el comportamiento de los criminales. Se enfocaron en identificar las diferencias entre los asesinos, organizados y desorganizados, basándose en sus patrones de conducta y el análisis de las escenas del crimen. Ressler también popularizó la distinción de asesinos en serie como un fenómeno único, algo que antes no se comprendía ni se estudiaba con el mismo enfoque. A lo largo de su carrera, Ressler escribió varios libros que se convirtieron en textos fundamentales para criminólogos, psicólogos y forenses. Whoever Fights Monsters y The FBI's Behavioral Science Unit detallaron su enfoque innovador y sus experiencias con los asesinos más notorios. Pero su influencia no terminó en las páginas de esos libros. En los años 80, su trabajo sirvió de base para la popularización de las unidades de ciencias del comportamiento en agencias de policía de todo el mundo. Los conceptos que desarrolló fueron la semilla de técnicas utilizadas hoy en día en la investigación de crímenes. Quizás lo más inesperado de su legado fue cómo su trabajo fue retratado en la cultura popular. La exitosa serie Mindhunter, basada en los libros de John E. Douglas y el propio Ressler, puso en la pantalla grande el trabajo de estos pioneros. A través de los ojos de los agentes Holden Ford y Bill Tench, el mundo pudo ver cómo el FBI comenzó a comprender la mente de los asesinos en serie. Pero a pesar de la fama, Robert Ressler nunca se dejó deslumbrar por la atención. Para él, lo más importante era la lucha contra el mal. Encontrar patrones no solo era una estrategia, sino una misión personal. Una misión para evitar que más víctimas cayeran en las manos de monstruos invisibles. Al final, lo que hizo único a Ressler no fue solo su capacidad para analizar los crímenes, sino su habilidad para ver la humanidad detrás del monstruo. Como él mismo decía, comprender no significa tener simpatía, significa poder. El poder de atraparlos antes de que maten otra vez. El 5 de mayo de 2013, el mundo perdió a una de las mentes más brillantes y valientes en la historia del análisis criminal. Robert Kenneth Ressler falleció a los 76 años en su hogar en Virginia, dejando tras de sí un legado que transformó para siempre la forma en que entendemos el crimen. Su muerte fue tranquila, lejos del caos que solía rodear su trabajo. Después de décadas explorando las sombras más profundas del alma humana, Ressler descansó finalmente en paz. Atrás quedaron los interrogatorios con asesinos, las interminables horas de análisis, los viajes por todo el mundo entrenando policías y agentes, pero también quedó algo más, una estructura, una forma de pensar y un método para comprender lo incomprensible. Robert Ressler dejó una marca indeleble en el mundo de la criminología,
cambiando la forma en que entendemos a los asesinos en serie. Y aunque ya no esté con nosotros, su legado sigue vivo, no solo en los informes del FBI, sino en las mentes de todos aquellos que buscan comprender el mal y, quizás, detenerlo antes de que ocurra. Robert Ressler no solo investigó asesinos, él cambió la forma en que los entendemos, y con ello, salvó incontables vidas. Su legado no está en los titulares, está en la oscura verdad que se atrevió a mirar de frente. Esto fue todo por hoy, gracias por el apoyo a este nuevo canal y no olvides darle un like y suscribirte.